Queremos en esta ocasión, hermanos, pensar en aquel rol que Dios le entregó al hombre, especialmente en lo que celebramos el 19 de marzo, el día de ayer, ¿no? Que es el rol de padre, el rol de padre, ¿sí? Estuve mirando yo la definición en el diccionario de lo que es un padre, y hay dos acepciones de esta palabra, ¿sí? La primera se refiere a un varón o macho, dice, varón o macho que ha engendrado. Eso es un padre, ¿no? Un varón o un macho, ¿no? Que ha engendrado. Y hay otra definición, abajito, otra acepción de la palabra, que dice que un padre es cabeza o líder de una descendencia, familia o nación. ¿Qué le parece esa definición? Cabeza o líder de una familia, descendencia o nación. De la primera definición, bueno, es una definición biológica que creo que todos sabemos, ¿no es verdad? Y conocemos por experiencia. Pero la segunda, hermano, es la que me llamó mucho la atención a mí, porque tiene que ver con una definición bíblica también, ¿sí? Un rol que Dios le dio al hombre, ¿sí? Como cabeza, ¿no es cierto? Dentro de los roles dice que el hombre es cabeza de la mujer, ¿no? Cabeza. Esa palabra significa líder, ¿ya? Significa un nivel de autoridad, para que haya orden nomás en casa, ¿no? Para que haya orden en la creación. Porque recuerden que está el Padre, ¿no? Cristo, ¿no es cierto? El hombre, la mujer, ¿no es cierto? En ese orden de prioridad. No es que alguien sea más importante que el otro, simplemente para que haya orden. Recuerden que estuvimos mirando que el Dios que tenemos, el Dios que nos presenta en la Biblia, es un Dios de orden, es un Dios decente. Por eso nos exhorta la Biblia que debemos hacerlo todo, dice, decentemente y con orden. No se olviden de eso, ¿no? Decentemente y con orden. Entonces Dios ha puesto orden en la creación. Y el varón, ¿ya? Es cabeza, es líder, es autoridad. Y en el Antiguo Testamento, antes de este periodo de gracia que estamos disfrutando, ¿ya? El varón como padre, ¿ya? Era el sacerdote del hogar. Eso significa líder espiritual de la familia. Por eso me gustó la segunda acepción de la definición, ¿no? Cabeza o líder, dice, de una descendencia, de una familia o de una nación. Vamos a centrarnos en esta definición, hermanos, porque el versículo que estuvimos mirando, abran su Biblia ahí, en Josué capítulo 24, el versículo 15. Josué al final de su día hace un desafío a su pueblo, porque ya lo conocía, ¿no? Ya estaba ancianito, ya por partir a reunirse con el Señor, con sus antepasados. Entonces él hace un desafío a su pueblo, conociéndolo, por supuesto, ¿no? Ya, Josué 24, versículo 15. Y después de darle un sermón ahí de exhortación, de instrucción, ¿no es cierto?, de cómo van a hacer ahora ellos por su cuenta, les hace un desafío espiritual. Y les dice, y si mal os parece, pues por último, ¿no?, seguir mis pasos y seguir al Señor, escojan pues entonces a quién van a servir, dice, ¿no? Si a los dioses al que sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán, ¿no?, en Egipto y por todo en la conquista en Canaán, o a los dioses a los que sirven los amorreos en cuya tierra habitáis, donde ya estaban, porque no fueron expulsados todos, quedaron algunos desobedeciendo al Señor, ¿no? Porque el Señor le dijo a todos, y como que ellos fueron tropiezos, ¿no? Pero yo y mi casa, dice la última parte que aprendimos, ¿no? No sé ustedes, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Hermano, esto es una determinación que a mí me impacta. Realmente me impacta como padre, que recién tengo 56 años. Ya Josué estaba en sus 80 y tanto, ya por partir. Y dice, pero yo y mi casa, es una determinación que el líder espiritual, el sacerdote, ¿ya?, de esta familia, determinó y decidió, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Al final de sus días. Pero ¿sabe qué, hermano? Encontramos en el capítulo 1, cuando Josué está por conquistar la tierra, ¿no es cierto? Cuando Dios lo llama y lo equipa, cuando muere Josué, más bien Moisés, ¿no es cierto? Cuando muere Moisés, Dios llama a Josué para que lo reemplace. En Josué capítulo 1. Y ahí tiene ya sus 40 y tantos, ¿no? Entonces, sucede que en el versículo 8, a ver, hablamos nuestra Biblia, Josué capítulo 1, el versículo 8, guerrero, ya, soldado del ejército, su mano derecha de Moisés, fue, hermanos, elegido porque era un hombre que caminaba con Dios juntamente con Moisés, lo acompañaba a Moisés en su tiempo con Dios. Así que era el líder espiritual, en primer lugar, ¿no?, adecuado para esta tarea. Pero también era un guerrero. Y dentro de las recomendaciones y palabras de ánimo, le dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca, le dice, este libro de la ley. Aquí está. Bueno, en ese tiempo eran los escritos de Moisés. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora son 66, no 5, ¿no? Sino dice que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, para todos los papás presentes en esta mañana, quiero compartir el tema descripción bíblica de un buen padre. Descripción bíblica de un buen padre, basado, hermano, en esta determinación de Josué al final de sus días. Y cómo es que vemos en el versículo 1 el secreto del éxito como padre en su familia, para que al final de sus días él dice, yo he decidido, no sé ustedes, pero yo he decidido servir al Señor juntamente con los que están bajo mi techo, juntamente con mi tribu, ¿no? Porque así era antes, el sacerdote, el líder, ¿ya? De este versículo de Josué 1:8 vamos a considerar, hermano, algunos elementos, yo diría unas cualidades de un buen padre, según la Biblia, ¿ya? Según la Biblia. Quiero hacer referencia, sin embargo, antes a algunos hijos que tuvieron cierta reacción al ver la conducta de sus padres. Acompáñenme. Esto es en la historia de los reyes que gobernaron al pueblo de Israel. Vamos a Segunda de Reyes, libro de Segunda de Reyes, para mirar algunos ejemplos que estuve considerando y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, Segunda Reyes 15. Segunda Reyes 15, y vamos a leer el versículo 34, por ejemplo. Quince 34 dice, y él hizo lo recto, subraya eso, lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién era este Jotán? El rey Jotán, ¿ya? Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Subraya eso. Conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Siguió el ejemplo de Usías, un reformador de ese tiempo, ¿ya? Pero mire más adelante, hay, por ejemplo, en Segunda Reyes 18, el versículo 3. 18 más adelante, el versículo 3 dice, hizo lo recto, está hablando aquí de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho, subraye, David su padre. Y aquí hace referencia al descendiente, ¿ya? De David, en este caso Ezequías. No está hablando de su padre, digamos, ¿no? Sino de su antepasado. Tiene un referente, ¿no?
Si dice, si mi padre no se portó bien, a ver, miremos a mi abuelo. Mi abuelo tampoco. Mi bisabuelo, ¿no? Ese modelo yo quiero seguir. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Se remontó hasta el rey David. Y dijo, el gran rey David, mi descendiente, mi pariente, ¿no? Yo quiero ser como él. Y Ezequías, si usted mira la historia de Ezequías, va a considerar, hermano, quién fue el rey Ezequías. Ya, tarea. Pero más adelante, vamos al capítulo 22, por ejemplo. Hay otro rey que me impacta su decisión, es Josías, el rey Josías, ¿no? Famoso. Versículo 2. Segunda Reyes 22, versículo 2. Dice, ¿no? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo, subraye esto también, en todo el camino de David su padre. Para algunos reyes, hermano, David fue el referente. Fue el referente. Porque algunos, por ejemplo, Josías no tuvo un buen padre. Es decir, un buen ejemplo, ¿no? Algunos reyes que lo antecedieron llevaron al pueblo a la apostasía. Vamos a mirar ahorita su ejemplo. Pero él dice, no, mi padre no sirvió al Señor. A ver, mi abuelo, peor, no, un apóstata. A ver, y fue recorriendo hasta David. David, el dulce cantor de Israel, ¿no? Ese va a ser mi modelo, ese va a ser mi referente. Es un antepasado mío, ¿no? Yo soy descendiente de David, así que él va a ser mi referente. Así que este rey Josías, ¿no? Linda la historia, mírenla. Él decidió seguir los pasos del rey David, su antepasado. Sin embargo, otros no quisieron seguir el buen ejemplo de sus padres. Por ejemplo, Manasés, vamos a mirar ahí, atrasito nomás, 21, capítulo 21, verso 2. Por ejemplo, no quiso seguir los pasos de Ezequías. Y Ezequías fue un buen rey, ¿no? Que hizo buenas reformas. Inclusive Dios le respondió a su oración y le dio otros años más de vida. 15 años más de vida después de su enfermedad que había decidido Dios llevárselo. Le dio 15 años más. Entonces, era un hombre de Dios Ezequías. Pero Manasés, su hijo, dice en el versículo 2, e hizo, bueno, para que entendamos desde el 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepzibá. Ahora dice el 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo cambia, hermano? ¿No? Hay un contraste aquí entre su padre Ezequías y Manasés. Miren, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Siguió la corriente del mundo, ¿no? La cultura de los pueblos vecinos, idólatras y apóstatas del Dios vivo y verdadero, ¿no? Triste. Pero hay hijos así que no quieren seguir el camino del padre, ¿no? Es el caso de Manasés. Y obviamente su hijo Amón. A ver, leemos el versículo 20, capítulo 21, verso 20. A ver, acompáñenme. Ahí está el 20. Dice, después de que murió Manasés, su hijo Amón lo sucedió en el reino, y dice el versículo 20, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, subraye, como había hecho Manasés su padre. Eso sí siguen algunos, ¿no? Los malos ejemplos de ciertos padres, ¿no? Pero los buenos ejemplos, qué difícil es seguir, ¿no? Wow, hermano, mirando la historia, y cada rey tiene su historia, pero esto es suficiente para darnos cuenta, hermano, de que nosotros como padres, ¿no es cierto?, de alguna manera somos una influencia o positiva o negativa para nuestros hijos. De alguna manera incidimos en el camino que van a tomar ellos en el futuro, según lo que hayan visto en nosotros. Y solo la gracia de Dios, hermano, solo la misericordia de Dios. Esos hijos que han tenido un mal padre pueden de repente mirar a otro referente, ¿no? Tal vez no su padre, pero su abuelo o su bisabuelo. Dice, él fue un siervo de Dios, yo voy a ser como él, no voy a seguir su camino, y no del camino del
qué sé yo, ¿no? Del responsable de mi padre, del borracho de mi padre, del mujeriego de mi padre, ¿no? Cada hijo sabe, pues, ¿no?, cuál es el referente que tiene de su papá. Pero por la misericordia de Dios nosotros podemos cambiar esa historia, tomando decisiones ahora que ya tengo un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, en base a eso, hermano, yo quiero que miremos en esta mañana lo que nosotros como padres vamos a afectar en gran manera lo que ellos van a llegar a hacer en la vida, ¿no? Esto es un gran peso de responsabilidad, hermano. Así lo veo, así lo considero. Por eso le dije al principio de que tal vez haya sido mejor ser mujer, ¿no? Porque el rol, hermano, y la responsabilidad que pesa sobre los hombros de un papá, ya le cuento. Ya le cuento. Y todos los ojos de los hijos están pues en el papá, ¿no? Es increíble. Hasta el modo de sentarse, ellos quieren también, lo miran. Y si uno cruza las piernas también, él quiere, ¿no?, cruzar las piernas. Si uno hace cualquier gesto, ellos también. O sea, wow, qué responsabilidad, hermano. Qué responsabilidad. A pie juntilla ellos siguen nuestros actos y nuestras acciones, ¿no? Cómo trato a su mamá, así ellos quieren tratar a su esposa también, al final, ¿no es cierto? Ellos saben cómo hemos tratado a los más chicos y dicen, así me trató mi papá cuando era bebé, ¿no? Así yo voy a tratar a mi hijo. Somos, hermano, el blanco, somos el referente de nuestros hijos. De alguna manera, hermanos, somos responsables, ¿no es cierto?, de lo que ellos lleguen a hacer en el futuro. Entonces, en esta mañana estuve considerando esa gran responsabilidad y mirando, hermano, la palabra padre tiene 5 letras. Y estuve mirando en esta lectura que tuvimos que hay a lo menos 5 cualidades que pueden identificar, hermano, bíblicamente a un buen padre. Vamos a hablar de un padre cristiano que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ya? De un padre cristiano, ¿ok? Si usted de repente no tuvo esa dicha o ese privilegio de que sus padres conozcan al Señor, bueno, usted tiene, sin embargo, la responsabilidad ahora que lo conoce de ser un padre bíblico, un padre según el estándar de Dios. ¿Está bien? Vamos con la primera cualidad. Miremos juntos esta descripción que encontramos aquí en la vida de Josué. En primer lugar, yo veo que P es para, porque vamos a hacer un acróstico de la palabra padre, ¿ya? P es ¿para qué? A ver, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Pero yo pensé en la prioridad, en que primero es lo primero. Yo considero, hermano, que este es el secreto del éxito en todo aspecto, pensando en el rol del padre. El éxito de un padre, hermano, radica en la prioridad de su vida. ¿Qué es primero en su vida? Eso pues va a marcar la diferencia. Eso va a marcar el rumbo de su hogar. ¿Qué es primero en tu vida? Y yo considero, hermano, en la vida de Josué, que la prioridad de su vida era Dios. Todo era, hermano, para honrar a Dios. Las guerras, sus victorias, todas las batallas que tenía Josué, era para la gloria de Dios. Hubo una ocasión que se hizo el que no vamos a consultar a Dios, ¿no? Y vaya, ¿cómo le fue en la guerra? No fracasó. Capítulo 3 de Josué, la conquista de Ai. No consultaron, Josué no consultó. Como no consultó también cuando recuerdan esa historia que venían unos de lejos, según una historia sin inventar, no consultó al Señor y ya tuvieron que acogerlos, ¿no? Entonces, pero eso le sirvió de lección para poner en primer lugar a Dios en su vida. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús. Si usted quiere tener éxito en su vida como cristiano, ¿ya? Y su rol como madre, como padre, bueno, estamos pensando en el padre ahora, ¿no? Tiene que tener en orden sus prioridades, hermano. Y primero es lo primero. ¿Quién debe ser primero en mi vida? Dios. El Señor Jesucristo dijo, anótese, Mateo 6:33. Mas buscad
Primeramente, eso quiere decir prioridad, hermano. Primeramente, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es prioridad. Dios primero, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, pastores, que domingo, pues, ¿no? Que visitó a mi mamá con mis tíos, que quería que sacáramos un churrasco, ¿no? Y justo estábamos por salir a la iglesia a las 10, porque a mí me gusta llegar temprano, pastor. Pero pues, llegó mi madre, y ya, a atenderlo. Hermano, no hay prioridad todavía. Ahí está mamá primero. ¿Ah? ¿Qué le cuesta decir, bueno, mamita, suba, estamos saliendo a la iglesia, a la vuelta hacemos churrasco, ¿no? A la vuelta hacemos churrasco, vamos al culto primero, porque Dios es primero. Eso es primero lo primero. Eso es prioridad en la vida. Y Josué la tenía. El Señor Jesús nos aconseja que primero tiene que ser lo primero. Y lo primero en mi vida es Dios. Dios tiene que ser lo primero. Así que P, queridos padres, anótense, P de padre es para prioridad. Usted como padre, como líder en su hogar, como sacerdote espiritual, tiene que poner a Dios en primer lugar en su vida. Número 2. La A es ¿para qué? Para amor, claro, ¿no? Pero yo le puse para adorar. Para adorar. Hermanos, el que pone a Dios en primer lugar en su vida, automáticamente su devoción a Él va a ser instantánea. Su amor para Dios va a ser tal que sí o sí va a ser su prioridad, ¿no? Porque ama a Dios. Y va a ser un adorador. Un genuino adorador. Un genuino adorador. El Señor Jesús también enseñó en Mateo 22:37, haciendo referencia a Deuteronomio 6:5. Cuando le preguntaron cuál es el principal mandamiento, ¿no? ¿Recuerdan? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Hermano, esa es la devoción de un genuino adorador, de alguien que ha puesto a Dios en primer lugar en su vida. Vive para adorarlo, vive para expresarle su amor y su gratitud por todo lo que Él hace en su vida. Hermanos, no debemos perder esa oportunidad. Voy a hablar de la adoración congregacional. No se pierda esa oportunidad de estar con los demás santos adorando a su Dios, expresándole su amor y su gratitud. Prepárese un día antes, 2 días antes. Cuando yo tenía que ir con mi tranquilada, lo de muchachos, éramos 7. Tenía que hacer 2 viajes en la moto. Así que sí o sí, desde el viernes ya estábamos pensando, ¿no? A ver, ¿con qué ropa van a ir los niños? Alistar esto, el sábado, ya planchar, tener la lista, ¿no? Porque, bueno, ya algunos me conocen, ¿no? El que no está a la hora que yo digo se queda, es porque tiene plata para irse en taxi, ¿no? Así que me alcance. Pero yo no llego tarde, jamás de los jamases. ¿No ves? Eso es amor a Dios. Adorador genuino. Eso debe caracterizar a un buen padre cristiano. Saber cuáles son sus prioridades y ser un genuino adorador. A es para adorador, ¿ya? Vamos con la tercera letra. Sería la D, ¿no? D es ¿para qué? A ver. La D es para dar, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí, también. Pero yo le puse para, según lo que estamos mirando este año, ¿no? Enero y febrero. Para discipulado, para disciplina, ¿no? Para discípulo, ¿ya? Entonces, un papá, bíblicamente, un buen padre bíblicamente, debe ser un buen discípulo de Cristo, hermano. Debe ser un discípulo fiel. D es para discípulo. D es para discípulo, entonces, ¿ya? Anótese. Discípulo fiel. Ya estuvimos mirando en Lucas
14, 25 al 35, ¿recuerdan? Ahí miramos, hermanos, los valores de la vida cristiana. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo exige de sus seguidores? A ver, ayúdenme a recordar que era una vida de... Si alguno ama padre, madre más que a mí, ese no puede ser mi discípulo, ¿no? De seguir. Eso es, ¿qué? Seguirle. Compromiso, ¿no? Una vida de compromiso, repasen, pues. Le he dado una hoja, inclusive, recuerdan, repasando lo de enero. Lo de enero. En el retiro y también en un domingo aquí. Pero bueno, anótense, compromiso debe identificar a un discípulo. Después dice, si alguno no toma su cruz y sigue por mí, no merece ser mi discípulo también. Ahí que vimos, una vida de, ¿qué es la cruz? Sacrificio. Eso, ¿no? Una vida de sacrificio, hermano. Esas son cualidades de un discípulo. Compromiso, sacrificio, y después usa el ejemplo de un, ¿qué era? Un albañil, ¿no? Un ingeniero que iba a construir una torre. Dice, ninguno que se sienta a construir una torre, ¿no? O como es, ninguno que quiere construir una torre, dice, no se sienta primero a hacer los cálculos, ¿no? Y ahí aprendimos una palabra, ¿qué era? Orden, planificación. Hermano, un discípulo vive una vida ordenada, se planifica, maneja su agenda, a no llegar tarde a ningún compromiso, especialmente los compromisos con Dios. ¿No? Puede llegar tarde a otro compromiso, ¿no? Al partido de fútbol, digamos, ¿no? Puede llegar tarde al estadio. Media hora antes estamos ahí, ¿no? Pero no a las cosas de Dios. Un discípulo vive una vida ordenada, porque el Dios que tenemos es un Dios de orden. Sencillamente por eso. Discípulo, claro, estamos hablando de discípulos, ¿no? Y después usa también el Señor Jesús ahí el ejemplo del que va a la guerra, ¿no? Y ahí hablamos de soldados. ¿Y qué es lo que caracteriza a un soldado? La disciplina. La disciplina. Hermano, un discípulo vive una vida disciplinada. Y luego dice, ninguno que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí estamos hablando de renuncia, estamos hablando de una negación, de dejar a un lado todo lo que nos impida seguir a Jesucristo y ser un buen discípulo, un buen seguidor fiel de Jesucristo. ¿Sí? Entonces anoten, papá, la tercera letra, la D, es para discípulo. Discípulo fiel. Un padre bíblicamente buen padre es un buen discípulo de Jesucristo. Es un fiel seguidor de Jesucristo. ¿Ya? Como referente, porque recuerden que todos están desde la mamá. Peor los hijos pues quieren no ser como el papá, seguir al papá, ¿no? Hacer lo que hace el papá. Entonces, discípulo. La R es para responsable. Responsable en todo. Un padre bíblicamente bueno, que agrada a Dios y cumple su rol, es un padre responsable, una persona responsable. Anótese de repente para que lo lea en casa, ¿ya? Josué 24:15. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo repetimos. Pero este otro pasaje de Pablo que dice en 1 Timoteo 5:8. ¿Sabe qué dice Pablo ahí? Que el que no provee para su casa es, ¿qué dice? Peor que un incrédulo. ¿No me la creen? A ver, están dudando, busquemos. 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 dice, ¿ya lo tiene? Porque si alguno dice, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, anótelo, o subrayelo ahí, no se la estoy charlando, ¿ya? Dice ahí la Biblia. Dice, mayormente para los de su casa. ¿Quiénes están en su casa? No, mamá, hijos, ¿no ve? Ha negado la fe ese tal creyente. ¿Ya? Ha negado la fe y es peor, ni siquiera igual, ni siquiera similar a un inconverso. Es peor que un inconverso. La irresponsabilidad es tal
que no merece ser llamado cristiano. Por más que diga yo soy cristiano y voy aquí a coinonía, ¿no? No va a hacer quedar mal. Así de irresponsables son los de coinonía. Van a decir, ¿no? Nada que ver. Un padre bíblicamente bueno, que agrada a Dios, es responsable con los de su casa primero, ¿ya? No es que la primera definición no biológica, claro. Hay un dicho que dice un refrán, dice: padre no es el que engendra, dice, ¿no? Sino el que cría. Eso es el que pone, ¿no? Para leche, para sopa, y cuando ya crece para el bife, ¿no? Para el asadito, para el churrasco. Eso. Y no solamente eso, el papá es responsable no solamente de alimentar, pero también de la educación, de la instrucción de su hijo, de la ropita que viste, ¿no es cierto? Del zapatito, etcétera. Un papá bíblicamente responsable, es decir, bíblicamente bueno, ¿no? Un buen padre bíblicamente es responsable. Es responsable. ¿Cómo no va a saber de su hijo, no? ¿Cómo no va a saber qué está pasando con su hijo en el colegio, no, profe? ¿Cómo, pues? Hay estudiantes que parecen huérfanos, ¿no? ¿No, hermano? Es increíble, uno llama a reunión y unos cuantos, ¿no? Y son de los que están bien en mi materia, para allá, ¿no? ¿Es así o no es así? Bueno, así me pasaba a mí, ¿no? Cuando yo citaba reunión, todos mis buenos alumnos, ¿no? Sus padres ahí, ¿no? Y lo que quería que vengan. Pero claro, ellos eran inconversos, ¿no? Pero un padre cristiano, un padre bíblicamente, hermano, buen padre es responsable. Es responsable. Con todos ahí en casa. Ayuda en todo a la mamá, ¿no? Porque el criar a los hijos no es tarea solo de la mamá, ¿no? Si no, pregúntale al que tuvo 5 hijos y seguidos, 4 de ellos seguidos. Pregúntale si la mamá no tiene tanto trabajo, que sí o sí, el papá, que también es parte, no de esa belleza ahí, no de ese hijo, tiene que ayudar, tiene que apoyar. Claro, la mamá no lo hizo solito. Claro, pero estamos hablando de un padre responsable, no se olviden. R de la palabra padre es para responsable, ¿ya? Y por último, la E. ¿Para qué será la E? Ah, excelente. Hay muchas palabras podríamos poner aquí, ¿no? Pero pensando en nuestro versículo, hermano, tiene que ver con éxito, exitoso. El padre exitoso, hermano, el padre que a sus 80 y tantos años dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque es responsable y exitoso, ¿ya? Exitoso y próspero, porque dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿ya? Este padre que tiene claras sus prioridades, que es un genuino adorador, ¿no? Que es un fiel discípulo de Jesucristo. ¿Qué más? La D. La E, que es responsable, como resultado va a tener éxito en su labor de papá. Todo le saldrá bien. Tendrá buenos hijos, que también, recuerden que como están al charque a lo que hace el papá, también van a ser chicos que saben de sus prioridades. Primero lo primero, Dios es primero, dice, ¿no es cierto? Es un genuino adorador. ¿Qué se va a faltar un domingo, día del Señor? Como me crió mi papá, dice: primero en la iglesia el día del Señor. Así que el partido de fútbol, espera, ¿no? Si puedo llegar al segundo tiempo después del culto, me toman en cuenta. Si no, olvídense de mí. Ese es el hijo que ha visto cuál es la prioridad del padre, ¿no? Y su actitud hacia el Dios que dice conocer. Adorador genuino, discípulo fiel, ¿ya? Y por último, responsable en todo. Este es el que tiene éxito. Y este es el padre, hermano, que Dios quiere ver en coinonía. ¿Sí? Ese es el tipo de padre que Dios quiere hacer
de los que congregan aquí. Alguien exitoso, que tenga hijos que realmente sean un referente de un buen ciudadano para empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque se crió con buenos principios, con buenos valores en el hogar, mirando un modelo, un referente de un papá bíblico, de un papá que describe la Biblia, ¿ya? Que sabe de sus prioridades, que es un genuino adorador, que es un fiel discípulo de Jesucristo, que es responsable, ¿no? Por eso ha tenido éxito en su labor. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser tales padres, ¿sí? Que realmente nuestra familia y todos nuestros hijos, juntamente conmigo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, que todos los papás de nuestra iglesia tengan ese desafío de la determinación de Josué, ¿no? Yo y mi casa, yo primero, yo voy por delante y los demás me siguen, los demás ven lo que yo hago, así que yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos.